Sus palabras, dichas con una certeza inquebrantable, fueron recibidas con escepticismo y desdén por muchos. Sin embargo, ahora, a medida que cada una de sus predicciones comienza a desarrollarse con una precisión escalofriante, el miedo y la incertidumbre están arrasando a quienes una vez la descartaron. Los detalles de sus profecías son sorprendentes, y lo que estoy a punto de compartir con usted podría transformar por completo la forma en que ve el futuro que se avecina. Si está listo para profundizar en esto, no olvide presionar el botón suscribirse justo debajo de este vídeo para que pueda ser uno de los primeros en recibir el próximo contenido que hemos preparado especialmente para usted. La hermana Bernadette, una mujer de profunda fe y una visión excepcional, se hizo ampliamente conocida por sus profecías y los poderosos mensajes que transmitía. Nacida y criada en un pequeño pueblo, dedicó su vida al servicio de la religión desde una edad temprana. Su compromiso inquebrantable con las enseñanzas espirituales, junto con su agudo conocimiento del mundo que la rodeaba, la distinguían. Sus palabras, lejos de ser simples reflejos de su devota fe, llevaban el peso de solemnes advertencias, cada una de ellas profundamente imbuida de significado y urgencia. A partir de la década de 1980, la hermana Bernadette comenzó a compartir visiones que, según ella misma insistía, no eran producto de su imaginación, sino mensajes que recibía durante sus momentos de intensa oración. Estas revelaciones divinas a menudo conllevaban duras advertencias, no solo para su comunidad local sino para el mundo entero. Al principio, sus profecías fueron descartadas por muchos como las reflexiones de una mujer devota, pero equivocada. Algunos incluso la tacharon de pesimista, convencida de que su visión del futuro estaba determinada por creencias rígidas y temerosas. Sin embargo, a medida que pasaron los años y los acontecimientos que había predicho comenzaron a desarrollarse con una precisión inquietante, el mundo comenzó a tomar nota. Una de sus predicciones más profundas fue un desastre natural de enorme escala, que describió con gran detalle años antes de que se convirtiera en realidad. Quienes vivieron con la hermana Bernadette en ese momento recordaron cómo su descripción reflejaba el desastre que se estaba desarrollando, casi como si lo hubiera visto suceder antes de que estuviera siquiera en el horizonte. Pero sus visiones no se limitaban al ámbito de las calamidades naturales. También advirtió sobre disturbios políticos, conflictos armados en aumento y un cambio en el comportamiento humano que, en su opinión, estaba llevando al planeta hacia un rumbo catastrófico e irreversible. Fue en este contexto, poco antes de su muerte, que lanzó una advertencia final e inequívoca: 2025 marcaría un punto de inflexión fundamental para la humanidad. Desde entonces, sus seguidores y muchos eruditos han revisado su profecía, examinando los eventos globales actuales como posibles señales de que sus palabras se están convirtiendo en realidad. Durante años, las palabras de la hermana Bernadette fueron en gran medida ignoradas o ridiculizadas por las masas. A pesar de la serena calma con la que transmitía sus mensajes, el nivel de detalle y la severidad de sus advertencias hicieron que muchos la descartaran como alguien cuya imaginación se había desbocado. La reacción más común de quienes se topaban con sus profecías era: «Esto nunca sucederá». Sus predicciones a menudo eran recibidas con incredulidad, pero con el paso del tiempo, el mundo comenzó a cambiar de maneras que hicieron que sus primeras advertencias parecieran cada vez más proféticas. Una de las predicciones más sorprendentes se produjo en 1995, cuando habló de un tiempo en el que la destrucción descendería sobre la tierra, con cielos que se oscurecerían y vientos más fuertes que el acero. En ese momento, nadie la tomó en serio. Pero a medida que pasaron los años, los patrones climáticos extremos, huracanes devastadores, tormentas violentas y clima fuera de temporada, comenzaron a ocurrir con una frecuencia e intensidad que dejó a muchos cuestionando la validez de su profecía. Aquellos que alguna vez habían descartado sus palabras comenzaron a reconsiderarlas, preguntándose si tal vez había más verdad en sus advertencias de lo que originalmente habían creído. En 2003, la hermana Bernadette hizo otra predicción reveladora. Habló de un gran colapso, un momento en el que quienes habían depositado su confianza en la riqueza y las posesiones materiales verían cómo todo se desmoronaba ante sus ojos. En aquel momento, muchos pensaron que simplemente estaba expresando una crítica a la sociedad impulsada por el consumo. Sin embargo, la crisis financiera mundial de 2008, que sacudió las economías de todo el mundo, hizo reflexionar incluso a los escépticos más acérrimos. No pudieron evitar preguntarse:
¿Previó algo así? Sin embargo, a pesar de los acontecimientos que se estaban desarrollando, muchos siguieron cuestionando su previsión, a menudo desestimando su sencillez y su estilo de vida humilde como incompatibles con la gran escala de sus predicciones. ¿Cómo es posible que una mujer que nunca salió del convento supiera de acontecimientos de una escala tan global?, preguntaron. Sin embargo, a medida que se siguen cumpliendo más profecías suyas, quienes alguna vez estuvieron seguros de su naturaleza equivocada ahora se enfrentan a la posibilidad de que las visiones de la hermana Bernadette fueran más que los delirios de una mujer sencilla y devota. De hecho, pueden haber sido un llamado urgente a reconocer los peligros que se avecinaban, algo que ya no podemos permitirnos ignorar. Sin embargo, con el paso de los años, los acontecimientos que la hermana Bernadette describió con tanto detalle comenzaron a formar un patrón claro e innegable. A medida que han pasado los años, se ha vuelto imposible ignorar la sorprendente semejanza entre sus predicciones y el estado actual del mundo. Hoy, muchos de los que alguna vez desestimaron sus advertencias están llenos de miedo al presenciar el desarrollo de lo que ella predijo. Ahora está claro que la hermana Bernadette no solo estaba prediciendo el futuro, sino que estaba emitiendo una advertencia urgente sobre los acontecimientos que se acercan rápidamente. Su profecía para el año 2025, que en un tiempo se consideró una posibilidad lejana, ahora es tomada con gran seriedad por un número cada vez mayor de personas. Justo antes de su muerte, la hermana Bernadette pronunció lo que muchos consideran la declaración más impactante de su vida. Durante una de sus sesiones de oración profunda, supuestamente recibió un mensaje que la sacudió hasta lo más profundo. Las palabras que pronunció, que fueron recordadas por quienes estaban presentes, eran simples pero tenían un inmenso peso: 2025 será el año en que todo cambiará. Aquellos que estén preparados resistirán. Aquellos que no lo estén serán arrastrados por el caos. Este mensaje crudo y siniestro captó la atención de sus seguidores e investigadores por igual. Para la hermana Bernadette, no se trataba de un solo evento, sino de una cascada de crisis que se acumularían y perturbarían todos los aspectos de la existencia humana. Según quienes documentaron sus visiones, la hermana Bernadette describió el año 2025 como un momento crucial en el que la naturaleza y la humanidad se volverían una contra la otra. Esta frase despertó mucha curiosidad y debate entre quienes la escucharon. Para algunos, parecía referirse a los crecientes desastres naturales, inundaciones, sequías y tormentas violentas, que se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos en todo el mundo. Para otros, parecía aludir a las crecientes tensiones sociales, las guerras y el colapso de los sistemas políticos y económicos que ya han comenzado a desarrollarse. La ambigüedad de sus palabras solo profundizó el misterio, dejando a muchos preguntándose qué había previsto exactamente. Lo que hizo que esta predicción fuera aún más inquietante fue el hecho de que, poco antes de su muerte, la hermana Bernadette afirmó firmemente que ya era demasiado tarde para prevenir lo que se avecinaba. Dejó en claro que el tiempo de la prevención había pasado y que la única opción de la humanidad ahora era prepararse espiritual y emocionalmente y orar para tener la fuerza para soportar lo inevitable. Sus palabras, pronunciadas con una certeza tan tranquila pero resuelta, hicieron que incluso sus escépticos más acérrimos reconsideraran su postura. Después de todo, sus predicciones anteriores habían sido inquietantemente precisas, y los eventos que había descrito se hicieron realidad años después. Entonces, ¿por qué debería ser diferente esta última profecía? Aunque la hermana Bernadette habló del año 2025 como un punto de inflexión, las señales de cambio ya se están desplegando ante nosotros. En los últimos meses, una serie de acontecimientos alarmantes han llamado la atención de expertos y de la gente común por igual. Si bien algunos pueden ver estos sucesos como incidentes aislados, forman un patrón preocupante que se alinea estrechamente con las predicciones que ella hizo. Una de las señales más evidentes es el comportamiento cada vez más errático de la naturaleza. En todo el mundo, los fenómenos meteorológicos extremos se han vuelto más intensos: tormentas violentas, inundaciones repentinas en áreas que antes se consideraban propensas a la sequía y períodos secos prolongados en regiones que históricamente han sido fértiles. Temperaturas récord y fenómenos climáticos han sido noticia todos los años.
Si bien muchos científicos atribuyen estos cambios al calentamiento global, otros los ven como la confirmación de algo mucho más grande en juego, algo que la hermana Bernadette había previsto mucho antes de que se convirtiera en un tema de conversación mundial. Pero los cambios físicos en nuestro medio ambiente son solo una parte del rompecabezas. La inestabilidad política y económica ha alcanzado un nivel que es imposible ignorar. Protestas, guerras y convulsiones políticas han azotado a varias naciones, mientras que las economías se tambalean al borde del colapso. Son cada vez más frecuentes los informes sobre países que enfrentan desafíos insuperables, lo que hace que muchos se pregunten cuánto tiempo más podrá sostenerse el mundo. Para los seguidores de la hermana Bernadette, estas crisis actuales son solo los primeros capítulos del caos que ella predijo en su advertencia final. Otro aspecto profundamente preocupante del mundo actual es el aumento de la violencia y la erosión de la empatía entre las personas. La hermana Bernadette había previsto un alejamiento de los valores fundamentales que antaño sostenían a las sociedades pacíficas. Hoy, la escalada de la delincuencia, la polarización política y la desesperación que sienten muchos que luchan por sobrevivir parecen confirmar sus preocupaciones. Estas señales preocupantes, que ya son evidentes en 2024, sugieren que podemos estar presenciando las primeras etapas de algo mucho más catastrófico. Quienes estudian las profecías de la hermana Bernadette creen que lo que estamos experimentando ahora es solo el comienzo. En los próximos meses y años, podemos ser testigos de la verdadera magnitud de la agitación sobre la que ella advirtió, y el mundo se enfrentará a las consecuencias de no estar preparado. A medida que observamos cómo se desarrollan estos acontecimientos, la urgencia del mensaje de la hermana Bernadette se hace más clara. Sus palabras sirven como un recordatorio solemne de que, si bien no podemos deshacer el pasado, todavía tenemos tiempo para prepararnos para lo que nos espera. Para quienes estén dispuestos a escuchar, el futuro puede no estar completamente fuera de nuestro control. Pero, como afirmó tan profundamente la hermana Bernadette, solo los que estén preparados resistirán, mientras que el resto puede verse arrastrado por la marea del cambio. En los últimos tiempos, se ha extendido una creciente sensación de inquietud entre quienes siguen las predicciones de la hermana Bernadette. Lo que antes se descartaba como mera especulación ahora se está convirtiendo en una fuente de temor generalizado. Para muchos, sus profecías ya no son posibilidades lejanas, sino que son cada vez más tangibles y se desarrollan ante nuestros ojos. El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos es una de las principales razones de esta creciente alarma. Las inundaciones destructivas que han asolado grandes ciudades, junto con olas de calor sin precedentes, se están volviendo inquietantemente comunes. Para quienes están familiarizados con las palabras de la hermana Bernadette, estos desastres naturales no son solo incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón mucho más grande y siniestro, una pérdida de control global sobre la que ella advirtió hace décadas. Igualmente preocupante es la creciente inestabilidad en el escenario mundial. Las tensiones crecientes entre las naciones, la amenaza siempre presente de un conflicto militar y el rápido declive de los sistemas económicos han creado una atmósfera de profunda inseguridad. Muchos ven estos acontecimientos como un cumplimiento directo de la profecía de la hermana Bernadette, en la que el derrumbe del orgullo y la confianza de la humanidad en su propia fuerza se está desplegando ante nuestros ojos. El comportamiento humano también ha desempeñado un papel importante en esta atmósfera inquietante. La sociedad, cada vez más fracturada, parece incapaz de unirse para encontrar soluciones a sus crecientes problemas. El aumento de la violencia, la profundización de las desigualdades sociales y la creciente desesperación que sienten muchos reflejan inquietantemente el caos que la hermana Bernadette previó en sus visiones del futuro. Lo que verdaderamente aterroriza a la gente es la sensación abrumadora de que los signos de un desastre inminente se están volviendo innegables. Cada día que pasa parece traer nuevos acontecimientos que refuerzan la idea de que nos estamos acercando a un punto de inflexión crítico. Para muchos, ya no es posible ignorar la evidencia creciente. Algo está sucediendo y la posibilidad de que las predicciones de la hermana Bernadette estén a punto de hacerse realidad parece cada vez más real. Entre las muchas declaraciones de la hermana Bernadette, algunas frases sobresalen por su intensidad y el malestar que provocan. Estas palabras, repetidas a menudo por quienes la rodeaban, ahora se analizan con renovada urgencia porque parecen describir con escalofriante precisión lo que está sucediendo actualmente en el mundo.
Uno de los pasajes más citados es: llegará un momento en que los vientos traerán destrucción, el cielo llevará un peso que los hombres no podrán soportar y la tierra reaccionará contra los pasos que se le han impreso. Lo que antes podría haber sido visto como una imagen metafórica o poética, ahora se está interpretando como una referencia directa a los fenómenos meteorológicos extremos que se han vuelto demasiado frecuentes. Huracanes fuera de temporada, tormentas masivas y una creciente sensación de que la naturaleza misma está contraatacando de una manera sin precedentes y destructiva han hecho que muchos establezcan paralelos alarmantes con las palabras de la hermana Bernadette. Otra predicción sorprendente que hizo habla de lo que ella llamó el despertar del hombre contra el hombre. La hermana Bernadette advirtió sobre un tiempo en el que la humanidad ya no sería capaz de entenderse entre sí y el conflicto se volvería inevitable. Ella dijo: cuando la codicia supere al amor y la supervivencia se convierta en el único objetivo, el hombre regresará a sus peores formas. En el mundo de hoy, la polarización política, el aumento de los conflictos entre las naciones y la profundización de las crisis sociales parecen ser claras manifestaciones de esta profecía en acción. Las personas están divididas de maneras que parecen amenazar cualquier esperanza de unidad, y los conflictos, tanto internos como internacionales, parecen estar aumentando. Tal vez uno de los pasajes más escalofriantes de todos sea la advertencia de la hermana Bernadette sobre una serie de eventos interconectados. Nada vendrá solo, cada evento traerá otros consigo, y lo que parecía aislado se transformará en un peso insoportable. Esta declaración ahora se ve como una predicción de cómo las crisis globales, ya sean ambientales, económicas, políticas o sociales, convergerían e intensificarían, y finalmente conducirían a un colapso mundial. Al observar el estado del mundo actual, es difícil no sentir que sus palabras suenan verdaderas. La interconexión de las diversas crisis que se desarrollan en todo el mundo es innegable, y para muchos, está comenzando a parecer que el peso insoportable de esos eventos se acerca rápidamente. Los desastres climáticos que han estado causando estragos en todo el mundo ahora resuenan con más fuerza que nunca para quienes siguen las profecías de la hermana Bernadette. Sus advertencias sobre la rebelión de la naturaleza parecen más claras y aterradoras a medida que pasa el tiempo. Ella predijo que las fuerzas naturales reaccionarían de maneras impredecibles y destructivas, casi como si estuvieran respondiendo directamente a los errores colectivos de la humanidad. En los últimos años, hemos presenciado este desarrollo con una intensidad cada vez mayor. El cambio climático, que antes se consideraba una amenaza inminente, se ha convertido ahora en una crisis actual. Los desastres naturales como inundaciones devastadoras, sequías prolongadas, olas de calor sin precedentes y huracanes cada vez más potentes se han vuelto demasiado familiares y afectan a millones de personas en todo el mundo. Para muchos, estos eventos no son simplemente actos aleatorios de la naturaleza, son parte del patrón catastrófico que la hermana Bernadette previó hace décadas y sirven como un recordatorio inquietante de la gravedad de sus predicciones. Los científicos pueden atribuir estos cambios a la degradación ambiental, pero para quienes creen en las palabras de la hermana Bernadette, estos desastres son vistos como manifestaciones directas de sus profecías. Lo que exacerba la sensación de urgencia es la rápida escalada de estos fenómenos. La hermana Bernadette habló de una tormenta implacable, que no daría tregua, y muchos interpretan esto como una metáfora de las sucesivas catástrofes naturales, cada vez más destructivas, que azotan regiones con poco tiempo para recuperarse. Cada nuevo desastre parece más catastrófico que el anterior, creando un ciclo aterrador que la humanidad se siente incapaz de romper. Sus visiones no se centraban únicamente en los desastres naturales, sino que también predijeron el profundo sufrimiento humano ante tales tragedias. Advirtió que la desesperación y la incapacidad de responder adecuadamente a estas crisis solo exacerbarían la agitación. Esto es evidente en numerosas regiones que luchan por lidiar con las secuelas de los fenómenos meteorológicos extremos, poblaciones enteras desplazadas, escasez de alimentos y agua y destrucción de infraestructuras críticas. Para los creyentes, estos eventos climáticos son solo el precursor de lo que está por venir. La hermana Bernadette afirmó que el verdadero pico de la rebelión de la naturaleza ocurriría en 2025, trayendo eventos aún más severos capaces de reconfigurar el curso de la historia humana. Pero la agitación no se limita al mundo natural. La hermana Bernadette también predijo una crisis profunda que sacudiría los cimientos mismos de la política y la economía mundiales.
Sus advertencias sobre el colapso de las estructuras construidas sobre el orgullo humano se consideran proféticas, dadas las inestabilidades políticas y económicas que ahora afectan a las naciones de todo el mundo. Los conflictos geopolíticos, antes confinados a regiones específicas, ahora se están extendiendo hacia afuera con consecuencias globales de largo alcance. Las crecientes amenazas de guerra, sanciones económicas y disputas territoriales han creado un clima de inseguridad generalizada. Su profecía de que los líderes buscarán el poder mientras el pueblo busca la supervivencia, parece estar desarrollándose en tiempo real. Mientras la pobreza y el hambre aumentan, los líderes políticos siguen preocupados por las luchas de poder, con poco enfoque en abordar las necesidades urgentes de su pueblo. En el ámbito económico, las señales de un colapso inminente son cada vez más difíciles de ignorar. Los bancos están quebrando, la inflación está creciendo sin control y las monedas se están devaluando a tasas alarmantes, afectando por igual a las naciones ricas y pobres. La hermana Bernadette había previsto un momento en el que el dinero perdería su valor y se escurriría de las manos como arena. Los economistas llevan mucho tiempo advirtiendo de la fragilidad del sistema financiero mundial y ahora, para muchos, el colapso parece inevitable. La mayor amenaza, según ella, reside en la incapacidad de los dirigentes para afrontar estas crisis de manera eficaz. La codicia y la sed de poder impedirían soluciones duraderas y los pueblos sufrirían las consecuencias de esas decisiones equivocadas. Más allá de los cambios ambientales, la creciente división social y la falta de empatía no han hecho más que profundizar la inestabilidad predicha por la hermana Bernadette, quien advirtió que llegaría un momento en que el miedo abrumaría al amor y la comunicación entre las personas se rompería. Hoy, el mundo está profundamente fracturado en líneas ideológicas, y los intereses personales a menudo prevalecen sobre el bienestar colectivo, lo que hace cada vez más difícil que las personas participen en un diálogo significativo. Esta división fomenta el conflicto, el odio y obstaculiza los esfuerzos de colaboración para resolver las crisis globales. Al mismo tiempo, ha surgido una tendencia inquietante según la cual las ganancias suelen anteponerse a las vidas humanas y al medio ambiente. Los gobiernos y las corporaciones, en su incansable búsqueda de ganancias a corto plazo, a menudo pasan por alto las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Esta codicia, que la hermana Bernadette identificó como una de las mayores debilidades de la humanidad, se encuentra en el corazón de muchas de las crisis que enfrentamos, desde la intensificación del cambio climático hasta la explotación de las comunidades marginadas. Para quienes creen en las predicciones de la hermana Bernadette, el comportamiento humano actual no solo refleja sus advertencias, sino que parece estar acelerando los mismos acontecimientos que ella previó. La incapacidad de alterar esta trayectoria ha hecho que el futuro, en particular el temido año 2025, parezca cada vez más incierto y plagado de peligros. Lo que más alarma a sus seguidores es la sensación de que ya estamos viviendo en el tiempo de decisión, del que hablaba la hermana Bernadette, un breve período antes de 2025 en el que las decisiones que tomemos determinarán quién sobrevive y quién sucumbe a los desafíos inminentes. Muchos ven el momento actual como un punto de inflexión crucial. Las señales son innegablemente claras, los fenómenos meteorológicos extremos son más frecuentes y graves, las tensiones políticas están aumentando, las crisis económicas se están profundizando y la polarización social se está ampliando. En conjunto, crean un panorama de inestabilidad que parece estar al borde del colapso. Los expertos se hacen eco de la urgencia de actuar, advirtiendo que, sin una intervención inmediata, el daño puede volverse irreversible. Para quienes suscriben las profecías de la hermana Bernadette, estas advertencias científicas no hacen más que reforzar la validez de sus predicciones. Lo que hace que este período sea aún más crítico es la creciente sensación de que nos estamos dirigiendo a toda velocidad hacia el caos. Las malas decisiones políticas, las medidas económicas ineficaces y la falta de cooperación mundial no hacen más que exacerbar los problemas. Como decía a menudo la hermana Bernadette, cuando el tiempo escasea, las decisiones se vuelven pesadas. Muchos interpretan esto como un recordatorio de que las decisiones que tomemos hoy tendrán consecuencias de gran alcance para los años venideros, en particular cuando se trate de abordar las crisis acuciantes que enfrentamos. Igualmente preocupante es la creciente sensación de desesperación entre la población mundial.
Las protestas y el malestar social son cada vez más frecuentes, impulsados por la insatisfacción generalizada con los gobiernos y los sistemas incapaces de satisfacer las necesidades básicas. Este entorno de caos y frustración coincide con la advertencia de la hermana Bernadette de un fuego que se extenderá demasiado rápido para ser extinguido. Sus palabras sugieren que los próximos días podrían ser decisivos para la humanidad. Para sus seguidores, esto no es solo una interpretación de sus profecías, sino una clara indicación de que el tiempo para actuar se está agotando. A pesar de todas las señales aparentes que parecen confirmar las predicciones de la hermana Bernadette, el escepticismo sigue siendo una barrera importante. Muchos todavía descartan sus mensajes como demasiado pesimistas, exagerados o mera coincidencia. Algunos sostienen que la historia siempre ha estado marcada por crisis, convulsiones climáticas, disturbios políticos y conflictos sociales, y que los desafíos de hoy no son diferentes de los que enfrentamos en el pasado. Para estos escépticos, establecer conexiones entre las palabras de la hermana Bernadette y los eventos contemporáneos es simplemente un intento de encontrarle sentido a un mundo por lo demás caótico. Otra razón importante para la resistencia a las predicciones de la hermana Bernadette es la dificultad que tienen muchas personas para aceptar la posibilidad de que suceda algo verdaderamente catastrófico. Para la mayoría, reconocer estas predicciones significaría enfrentar una profunda incertidumbre, miedo y la abrumadora comprensión de que el control sobre el futuro podría estar escapándose. A algunos les resulta más fácil desestimar sus palabras, calificándolas de meras interpretaciones religiosas, supersticiones o advertencias exageradas. Además, la falta de pruebas concretas sobre el origen de sus visiones genera dudas. Los escépticos sostienen que sus experiencias podrían haber sido reflexiones personales o incluso influenciadas por el contexto religioso en el que vivía. Sugieren que incluso los acontecimientos que coinciden con sus predicciones son el resultado de factores científicos y no de una previsión sobrenatural. Por otra parte, la creciente preocupación entre los expertos sobre el estado del mundo ha hecho que algunos reconsideren las palabras de la hermana Bernadette. Científicos, economistas e incluso líderes religiosos que una vez descartaron sus predicciones ahora están empezando a ver que puede haber una verdad inquietante en ellas. Esta división entre creyentes y escépticos refleja la dificultad humana de enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, para los seguidores de la hermana Bernadette, el verdadero significado de sus predicciones solo se hará plenamente evidente cuando llegue el año 2025. A pesar del escepticismo, hay quienes toman en serio sus advertencias y ya se están preparando para lo que creen que les espera. Para estas personas, las señales de un cambio inminente se están volviendo más pronunciadas y el tiempo para prepararse se está agotando. El miedo a lo que podría suceder en 2025 los impulsa a tomar medidas proactivas, que van desde pequeños ajustes en sus rutinas diarias hasta medidas más extremas que podrían alterar radicalmente sus vidas. Un comportamiento común entre quienes creen en las predicciones es la búsqueda de lugares seguros y apartados. Muchas comunidades se están organizando para trasladarse a zonas rurales o lugares más alejados de las grandes ciudades, buscando refugio ante posibles disturbios sociales o desastres naturales. Estas personas suelen elegir regiones con acceso a la naturaleza, creyendo que la autosuficiencia será esencial en tiempos de colapso. Otros se están preparando de manera más práctica, almacenando alimentos, agua y otros suministros esenciales. Estantes llenos de equipos de supervivencia y sistemas de almacenamiento improvisados se están convirtiendo en una imagen común entre quienes toman en serio las advertencias de la hermana Bernadette. Además, muchos están aprendiendo habilidades de supervivencia tradicionales, como la agricultura, la pesca y la cría de animales, en la creencia de que estas prácticas serán fundamentales en el futuro. La fe ha sido una fuente clave de fortaleza para muchos seguidores. Aquellos que confían en sus predicciones no solo se están preparando materialmente, sino también espiritualmente. Están profundizando su fe, participando en la oración y buscando el apoyo de las comunidades religiosas. Para ellos, la preparación tiene que ver tanto con la fortificación espiritual como con la preparación física. Como solía decir la hermana Bernadette, la fortaleza que proviene de la fe será la luz en medio de la oscuridad. Esta creencia en el poder de la fe mantiene a muchos esperanzados, incluso frente a una incertidumbre abrumadora. A pesar de los esfuerzos de estos creyentes por prepararse, a menudo se enfrentan a las críticas y el ridículo de los demás.
Sin embargo, para ellos, las posibles consecuencias de no estar preparados son demasiado grandes. Sus acciones reflejan un profundo sentido de urgencia, ya que anticipan lo que consideran una de las mayores crisis de la historia de la humanidad. Aunque sus predicciones pintan un panorama sombrío, el mensaje de la hermana Bernadette siempre fue de esperanza. Enfatizó que, sin importar cuán difícil sea el camino por delante, siempre habrá una manera de resistir y superar los desafíos. Quienes están atentos a las señales y son firmes en su propósito encontrarán fuerza donde menos la esperan, dijo a menudo, ofreciendo un mensaje de resiliencia y fe a quienes se están preparando para lo que creen que vendrá. La hermana Bernadette también enfatizó el papel crucial de la solidaridad para navegar en los tiempos difíciles que se avecinan. Creía que la ayuda mutua sería esencial para la supervivencia, afirmando: no serán los más fuertes los que resistirán, sino aquellos que se acerquen a los demás. Este mensaje ha inspirado a muchas comunidades a fortalecer sus vínculos, compartiendo recursos, conocimientos y ofreciendo apoyo emocional en previsión de las dificultades que se avecinan. Su visión de la fuerza colectiva contrasta marcadamente con el individualismo y la competencia que a menudo dominan la sociedad moderna. Un aspecto central de sus enseñanzas era el llamado a volver a los valores simples y verdaderos. Para la hermana Bernadette, el apego al materialismo y el egoísmo estaban entre los mayores defectos de la humanidad. Subrayó que el amor, el respeto y la compasión serían los pilares sobre los que las personas podrían construir resiliencia y unidad frente a la adversidad. Su mensaje fue claro: al abrazar estos valores esenciales, las personas y las comunidades podrían encontrar una salida, incluso en los tiempos más difíciles. La visión de la hermana Bernadette no era la de una destrucción final, sino la de una transformación profunda. Después de la tormenta, el cielo estará más despejado para quienes sepan mirar más allá del miedo, solía decir. Este mensaje de esperanza en medio de la agitación ha traído consuelo a muchos de sus seguidores, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay potencial para la reconstrucción y la renovación. Sin embargo, entre los elementos más enigmáticos de sus predicciones se encuentra un acontecimiento misterioso descrito en un diario que se le atribuye. Esta revelación ha intrigado a muchos, y algunos especulan que la hermana Bernadette mantuvo intencionalmente ciertos detalles vagos para evitar causar un pánico generalizado. El diario contiene un pasaje sorprendente que se refiere a un acontecimiento que marcaría el clímax de sus visiones para 2025, un momento en el que el silencio, más que cualquier ruido, sería lo más aterrador. Habla de un momento en el que la humanidad se enfrentará a una crisis tan vasta e incontrolable que resultaría en lo que ella llamó el apagón mundial. Al principio, este término se interpretó metafóricamente, pero ahora se considera ampliamente que significa un colapso global de sistemas críticos, energía, comunicaciones y tal vez incluso estructuras sociales. Los hombres vivirán en la oscuridad no porque la luz se haya apagado, sino porque han olvidado cómo ver más allá de sí mismos, escribió. Los expertos que analizaron sus palabras han expresado su preocupación de que esto podría referirse a fallas catastróficas en las redes energéticas y las infraestructuras tecnológicas, escenarios que ya están siendo discutidos por científicos y gobiernos. La creciente dependencia de la tecnología hace que tal colapso sea cada vez más plausible, y el caos resultante podría ser de gran alcance. Igualmente inquietante fue su predicción de lo que llamó el gran distanciamiento. La hermana Bernadette previó una época en la que las personas se desconectarían cada vez más entre sí, tanto física como emocionalmente. Este aislamiento alimentaría la desesperación, haciéndolo tan peligroso como las crisis ambientales o políticas que se desarrollan en el mundo. Estas escalofriantes palabras, encontradas mucho después de su muerte, han conmovido incluso a quienes inicialmente eran escépticos con respecto a sus visiones. Muchos se preguntan ahora si el apagón mundial podría ser una metáfora de la desintegración del tejido social de la sociedad, algo que ya está empezando a manifestarse pero que podría alcanzar su punto máximo en 2025. Para quienes siguen las predicciones de la hermana Bernadette, esta revelación final es la advertencia más urgente de todas. Sirve como recordatorio de que el tiempo se acaba y que hay que actuar ahora para prepararse para lo que nos espera. Para ellos, el año que se aproxima no es solo un punto en el calendario, marca una coyuntura crítica en la que las decisiones de la humanidad determinarán su capacidad para capear las tormentas del futuro.
Si este mensaje te ha parecido interesante, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en el vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo para seguir explorando todo lo que el futuro puede depararte.